Muchas gracias, doctor. Déjame ponerle aquí. Ahí. Pero alguien te va a presentar o tú solo te presentas. Como usted me diga, maestro. Es que tú eres el que presentas teóricamente a los temas teóricos, ¿verdad? Es correcto. Te iba a presentar apenas, pero me dejaste, Adelante, no te puedo adelante. compartir la pantalla, Es lo porque que te iba a siento, decir, ¿no? porque ahora ya no sé qué hice aquí. Déjeme ver. Ay, Dios. Mm, ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Uy, a ver, déjeme ver. Ay, Es Dios mío santo. pero tenemos dentro la diapositiva. No sé qué Porque hice yo ahí. me sacaste, ya no puedo entrar. Como no estoy de host ahorita. ¿Me puedo salir y volverme a meter o...? Ajá, ponle stop share, no, ponle dejar de compartir. Es que lo que pasa es que no veo la... Ahí está ya. En Ya. donde dice Ahora sí. Sí. participantes, ahí donde dice más, puedes Ahí, hacerlo co-host. ya está aquí, mira. ¿Verdad? Ah, Sí, ¿ya me vieron? ¿Sí me bueno, escucho? sí, nada más que no puedo compartir la que yo tenía para presentarte. Pero no pasa nada, te presento así, total. Este, Perfecto. bueno, Adelante. perdón, pues, un gusto con nosotros en esta ocasión tener al doctor Víctor Manuel Arredondo. Yo soy la doctora Dania Quintanilla, también coordinadora del programa ECO. Bienvenidos sean todos ustedes. Y bueno, el día de hoy tendremos esta plática, como comenta el doctor Reza, de terapias emergentes en hipoparatiroidismo con el doctor Víctor Manuel Arredondo. Él es egresado del Centro Médico Nacional La Raza con un curso también de alta especialidad en enfermedades de metabolismo mineral en el Instituto Nacional de Nutrición. Tiene su base en el Centro Médico del Bajío, en León, y su práctica privada en el Hospital Aranda de La Parra. Es coordinador de la unidad metabólica del hospital y de la consulta externa de la unidad metabólica del Centro Médico del Bajío, profesor de endocrinología del metabolismo de la Universidad de Guanajuato. También es profesor titular de endocrinología para residentes de medicina interna y neumología de la UMAE T1. Es miembro del capítulo Guanajuato de la Sociedad del Colegio de Endocrinólogos de México, de la Endocrine Society de la ACE. Es colaborador del Grupo de Trabajo de Metabolismo Mineral, coordinador de la tesis monográfica, secretario del capítulo de Endocrinología de Guanajuato y Comité de Cirugía Bariátrica. Bastante extenso tu currículum, Víctor. Muchas felicidades. Y bueno, adelante, para ya no quitar más tiempo y seguir con el programa. Muchas gracias. Antes de iniciar, quiero expresar mi gratitud a la coordinación por esta invitación y el día de hoy les traigo a ustedes este tema interesante que ha sido motivo de algunas charlas a nivel internacional y que parece ser muy prometedor. Como vamos a tratar de algunos fármacos a lo largo de la plática, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés. Y como parte de la agenda, vamos a hablar inicialmente de un panorama general. Posteriormente pasaremos a tocar el tema sobre algunas limitaciones de la terapia convencional. Conoceremos los alcances de la terapia con teriparatida y natpara. Y finalmente hablaremos ya de lleno sobre las 4 moléculas que se encuentran actualmente en desarrollo, haciendo énfasis en la molécula que ya acabó su estudio fase 3 y aquellos que están en fase 2. Em, bueno, como ustedes saben, cuando el nivel de calcio baja en sangre, em, se quita ese efecto supresor del el receptor sensible a cal sobre la PTH, lo cual favorece la liberación de paratormona, que a su vez estimula la resorción ósea, eh, incrementa la reabsorción de calcio, sobre todo en el túbulo contorneado distal, y aumenta la hidroxilación de la 25 alfa hidroxil, 25 hidroxivitamina D, y esto favorece a su vez la absorción de calcio y fósforo en el intestino. Pero al haber disminución en la síntesis o en la secreción o en la acción de la paratormona, pues estos mecanismos se ven suprimidos de tal manera que vamos a tener hipocalcemia, hiperfosfatemia y tendencia a la hipercalciuria. El diagnóstico del hipoparatiroidismo se hace en base a la medición de calcio sérico bajo, por abajo de 8.5 miligramos por decilitro o 4.8 miligramos por decilitro de calcio ionizado, y que la presencia de una PTH baja o inapropiadamente normal.
Esto se debe de confirmar en 2 ocasiones con al menos 2 semanas por separado, y algunas anormalidades que soportan el diagnóstico son la presencia de hiperfosfatemia, niveles bajos de 1,25 hidroxivitamina D cuando se miden, no es algo que se mida rutinariamente, y puede haber hipercalciuria. Recientemente en el quinto trabajo de la ABSMAR sobre el diagnóstico de hipoparatiroidismo, se comenta que el diagnóstico del hipoparatiroidismo posquirúrgico permanente es aquel que se presenta si persiste por más de 12 meses el hipopar. Es una rara enfermedad, como ustedes saben, de acuerdo a la casuística, puede ir de 6 a 37 casos por 100,000 pacientes al año. No es nada raro esperar que sea más común en mujeres arriba de los 50 años, dado que en ellas la presencia de hiperparatirismo es muy común, y por lo tanto la cirugía de estas pacientes, que pueden aumentar el riesgo a su vez de hiporpara, eh, se presentan en estos pacientes. Ay, nada más que aquí ya me sacó. Disculpen, no sé qué pasó aquí. Ya, disculpen. En la etiología, la causa más común es posquirúrgica, y en un 25% puede ser de índole genético, secundaria hipomagnesemia, enfermedades autoinmunes o rara vez enfermedades infiltrativas. Y tocando las causas genéticas, de interés conocer aquellas alteraciones a nivel de las mutaciones de ganancia de función del receptor sensible a calcio, como es la hipocalcemia autosómica dominante, o aquellas alteraciones en la transcripción de la síntesis de la paratormona, como por ejemplo aquellas alteraciones en el gen TBX que van a desarrollar la enfermedad de George. Em, Em, ok, el cuadro clínico es muy, muy eh, eh, heterogéneo, aunque lo más común es la presencia de fatiga, calambres musculares, parestesias, puede haber tetania. A nivel cognitivo puede haber letargia mental o brain fog, como se conoce, puede haber pérdida de la memoria o alteraciones en el sueño, y de manera crónica puede haber aparición de cataratas. Si hay una disminución considerable del calcio sérico, puede haber crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas, o puede haber falla cardíaca. Es por eso que debemos de basar, no sé, metas de tratamiento para evitar este tipo de complicaciones. Y entonces la meta es obtener un nivel normal bajo de calcio entre 8 a 8,4, y preservando el nivel de fósforo entre 2,5 a 4,5, esto en adultos. Si el paciente tiene hipomagnesemia, hay que normalizar el magnesio, y un nivel al menos de 20 nanogramos por mililitro de 25 hidroxivitamina D será importante. En aquellos pacientes que tienen hipercalciuria, es importante llevar la metas. En mujeres debe ser abajo de 250, y en hombres abajo de 300. Y la estrategia de monitoreo debe ser al menos cada 3 a 6 meses la medición de calcio, fósforo, para el cálculo del producto calcio-fósforo, que debe estar abajo de 55, y al menos una calciuria cada 6 a 12 meses. Y si hacemos algún cambio en nuestro tratamiento, se tendrá que hacer a no más de una semana la medición de calcio-fósforo para saber que estamos en metas. Eh, a pesar de todo esto, existen muchas complicaciones, sobre todo a nivel renal, como vamos a ver más adelante, pero no olvidar otras complicaciones del sistema nervioso central, como las crisis convulsivas previamente comentadas, la depresión y el aumento en el riesgo de infecciones, que esto no está bien claro cuál es el mecanismo. Y ya de lleno en las complicaciones renales, en una corte retrospectiva de más de 8,000 pacientes con hipoparatiroidismo, seguidos a 5 años, se ve un aumento casi 2 veces del riesgo de nefrolitiasis, casi 7 veces de nefrocalcinosis y 3 veces de enfermedad renal crónica en estos pacientes, a pesar de cumplir con metas de tratamiento. Y entonces, cuando uno tiene que ponderar el tener niveles de calcio cercano a lo normal para evitar síntomas de hipocalcemia versus un aumento en el riesgo de hipercalciuria, desafortunadamente, con la terapia convencional, pues siempre uno está haciendo ajustes, y pues puede no necesariamente evitar complicaciones.
Y también algo a tomar en cuenta es la calidad de vida. De acuerdo a los cuestionarios de calidad de vida, se muestra una disminución del bienestar físico y mental versus la población general. Y para poner ejemplos, hay pacientes que tienen síntomas todo el día, hay también el burnout, pero de tabletas, ¿verdad? Los pacientes se quejan de tanta medicina y algunos tienen miedo a hacer ciertas actividades, por ejemplo, ejercicio por el riesgo de hipocalcemias, tienen una disminución en la productividad en su trabajo y muchos refieren falta de empatía de los médicos ante su enfermedad. Las guías siguen recomendando como primera línea la terapia convencional, aunque como ustedes lo ven, pues realmente es una recomendación débil, de baja calidad de evidencia. Y cuando la terapia convencional es insatisfactoria, entonces es cuando se considera el uso de paratormona. Sin embargo, se necesitan de más estudios con mayor tamaño y duración para poder tener una evidencia sólida de esto. De acuerdo a una revisión sistemática y un metaanálisis de 7 estudios pequeños, se vio que el uso de paratormona mejoraba el fosfosérico, la calidad de vida, disminuía el número de tabletas al día de calcio y vitamina D activa, pero también se asociaba a un mayor riesgo de hipercalcemia. El tratamiento con paratormona se debe considerar si existe un inadecuado control, pacientes, por ejemplo, con hipocalcemia sintomática a pesar del tratamiento adecuado, una hiperfosfatemia refractaria, aquellos pacientes que ya están en insuficiencia renal o que tienen una hipercalciuria refractaria o una pobre calidad de vida, en ellos se debe de considerar el uso de paratormona. Y en aquellos con malabsorción o con requerimientos mayores a 2 gramos de calcio al día o más de 2 microgramos de vitamina D activa, también es una recomendación. Si uno analiza la cantidad de pacientes que tiene estos tratamientos, se va a dar cuenta que alrededor del 30% cumplen con esta definición. Y haciendo un resumen, pues realmente la terapia convencional solamente nos va a ayudar a incrementar los niveles de calcio, pero cuando uno analiza si esta terapia mantiene a la larga los niveles de calcio, se adapta a cambios, por ejemplo, el ciclo menstrual o la actividad física, pues se va a dar cuenta que realmente la terapia convencional no cumple con los objetivos y como ya lo comentamos en las diapositivas previas, realmente no mejoran la calidad de vida y no protegen contra complicaciones, sobre todo renales, como ya lo comentamos. Es por eso que pues, a lo largo de la historia ha habido varios médicos que se han dedicado a valorar el uso de paratormona en seres humanos. Sí, el primero en extraer la PTH bovina fue Collip en 1925 y 4 años más tarde el doctor Albright empleó el extracto de PTH bovina en seres humanos. Sin embargo, hubo resultados muy pobres, 2 casos que se presentaron de pacientes que hacían pues realmente una resistencia al tratamiento por la presencia de anticuerpos probablemente. Y fue hasta 1996 que la doctora Wiener empezó a desarrollar ensayos clínicos donde empezó a utilizar la teriparatida para mantener la leucalcemia en pacientes y en niños por más de 3 años. Y este fue el primer estudio que empleó teriparatida y se comparó con el calcitriol. Ven ustedes que en este estudio fueron pocos pacientes con diferentes etiologías, en donde podemos observar en esta gráfica que los niveles de calcio con el uso de teriparatida en bolitas blancas versus las bolitas negras, que es el calcitriol, ven ustedes que se asocia a una mejoría de los niveles de calcio, pero si uno tiene cuidado en ver la tabla, va a ver que después de las 12 horas, vean ustedes cómo cae el calcio en aquellos pacientes con teriparatida. Y si uno valora el fósforo, realmente parece ser que es mejor que calcitriol, pero de igual manera pues el efecto se va perdiendo a las 12 horas. Y eso es muy importante a tomar en cuenta. Y es por eso entonces que los mismos autores se dieron a la tarea de valorar el uso de teriparatida, aplicación una vez al día versus 2, y los resultados fueron un poquito más promisorios.
De igual manera, en este estudio se seleccionaron pacientes de diferentes etiologías y de interés aquí hicieron un análisis y separan aquellas causas adquiridas e idiopáticas versus los pacientes con hipocalcemia autosómica dominante. Y ven ustedes que si bien la respuesta del calcio con la doble dosis fue mejor, realmente a nivel del calcio urinario, por ejemplo, pues realmente no hubo una mejoría tan significativa. Donde sí hubo un poquito de más mejoría con el uso de la teriparatida cada 12 horas fue en aquellos pacientes con hipocalcemia autosómica dominante, como lo pueden ver en esta gráfica. De tal manera que se empezó a utilizar este tipo de tratamientos en muchas partes del mundo. Y aquí me di a la tarea de buscar la conversión del forteo que tenemos, porque hay que recordar que el forteo es un medicamento para osteoporosis con dosis fijas de 20 microgramos. Y en el laboratorio del doctor Mansad, en el Mass General, pues ellos lo que hacen es sacar del cartucho literalmente la de teriparatida y entonces en base a las dosis que se presentaron en los estudios originales que les acabo de presentar, si se aplicaba, por ejemplo, 2 veces al día, se ocupaba menos dosis. Y si se aplicaba una vez al día, se aplicaba un poquito de más dosis por kilogramo de peso. Y entonces, si tenemos que una unidad de insulina, son 10 microlitros de forteo, y esto convertido de microgramos es 2.5, pues entonces, por ejemplo, un paciente de 70 años tendría 43.4 microgramos al día, que si se divide o se convierte serían 17 unidades, dividido entre 2 sería aproximadamente 9 unidades cada 12 horas, lo que estaríamos aplicando de teriparatida. Y pues, desde luego se desarrolló otra molécula porque pues había también ciertas limitaciones, como lo comenté en el estudio previo, de la duración del efecto. Entonces, se desarrolló el uso de Natpara, que es la PTH con su molécula completa, 1,84, y en este estudio fase 3, que es el estudio Replace, se evaluaron 134 pacientes de edad de 18 a 85 años de edad, donde se inició una dosis de 50 microgramos y se tituló de 25 microgramos en adelante hasta llegar a 100 microgramos, que fue la dosis máxima que se aplicó en este estudio. Si ustedes ven, por ejemplo, en esta gráfica, se darán cuenta que el uso de Natpara se asoció, ¿verdad?, a una independencia prácticamente del 50 al 60% versus el placebo en la reducción de la cantidad de calcio y de vitamina D que ocupaban estos pacientes. Y si uno evalúa los niveles de calcio en esta gráfica y los niveles de calciuria, comparando el placebo con respecto a la Natpara, nos vamos a dar cuenta que el uso de Natpara se asociaba a niveles de calcio normales en la mayoría de los pacientes, pero al momento de evaluar los niveles de calciuria, algunos pacientes podían lograr niveles de calcio normal, mientras que otros no lo hacían. Eh, en promedio, la hipercalciuria se corregía en alrededor de un 50% en estos pacientes. Entonces, tenemos hasta ahorita que, si bien se pueden disminuir las concentraciones de calcio que se utiliza, de vitamina D que se utiliza por la terapia convencional al usar este tipo de moléculas, pues todavía nos seguimos quedando cortos con las metas sobre todo de hipercalciuria. Y al seguir a estos pacientes en otro estudio totalmente diferente del grupo de Columbia, el doctor Vilesikian, a 8 años, vemos básicamente lo mismo, una reducción importante en los suplementos de calcio y calcitriol a los 8 años del estudio, por ejemplo. Y si ustedes ahora observan esta gráfica, se van a dar cuenta que al final del estudio, pues realmente la mayoría de los pacientes lograba metas de calciuria. Probablemente la respuesta es porque en estos autores permitían niveles de calcio en sangre un poquito más bajos
que pacientes del grupo Replace, donde se tenía que llegar a metas hasta de 9 miligramos sobre decilitro de calcio, y probablemente esa es la diferencia que hay en las calciurias. Sin embargo, el uso de Natpara está por terminarse, dado a que en el 2022 Takeda, que es la industria farmacéutica que lo desarrolló, anunció que por cuestiones de seguridad de la liberación de partículas de caucho del dispensador del cartucho de Natpara, pues realmente no era seguro para los pacientes. Esto fue evaluado por la FDA y bueno, se concluyó que se saldrá del mercado. Recientemente tenemos 4 moléculas. Una no viene aquí porque se acaba de presentar en un póster en la Endocrine Society, previo a este estudio que salió, a este estudio que se publicó, pero son básicamente 4. Vamos a hablar sobre ellas. Vamos a hablar sobre Transcom, enoboparatide, vamos a hablar sobre Encaleret y sobre otra molécula nueva oral. Transcom PTH es un profármaco de la PTH 134, que es la activa, con una vida media mucho mayor. Hay que recordar que la vida media de teriparatida es de 1 hora, por ejemplo, y esta es de 60 horas. Y esta se administra una vez al día de manera subcutánea con una liberación sostenida de PTH activa y que está diseñada para proveer niveles fisiológicos de PTH las 24 horas. La molécula va unida a un transportador que es un metoxi polietilenglicol, que cuando llega al pH del tejido celular subcutáneo se disocia y empieza a liberar la paratormona. Y esto entonces pues retrasa esa vida media. La EMA recientemente la aprobó bajo el nombre de Yorvipath para el tratamiento de pacientes con hipoparatirismo crónico, y la industria farmacéutica es Ascendis. Vamos a presentar primero el estudio fase 2, que dio motivo a la dosis que se empleó en el estudio fase 3. Y aquí fue un estudio donde inicialmente se emplearon 3 dosis, 15 microgramos al día, 18, 21 y el grupo placebo. Esto se hizo 2 semanas a nivel intrahospitalario. Posteriormente se hizo un estudio de extensión ya a nivel extrahospitalario, donde se hicieron titulaciones de las dosis, y el objetivo era el mantenimiento del calcio de entre 8.3 a 10.6 con independencia de vitamina D y un suplemento menor a 500, perdón, miligramos miligramos, perdón, de calcio. En esta gráfica pueden ver ustedes que alrededor del 82 al 83% de los pacientes lograban una independencia de los niveles de vitamina D y de calcio, lo cual pues es bastante promisorio. Si ustedes ven en esta gráfica, por ejemplo, los niveles de calcio iniciales en promedio de 415 miligramos sobre decilitro bajaban a 178 miligramos en 24 horas. Y algo importante a señalar en este estudio es que se evaluó también en base a cuestionarios certificados la mejoría física y mental de estos pacientes. Y como ustedes ven, tuvo resultados estadísticamente significativos desde la semana número 4 versus placebo. Y a nivel de los marcadores de resorción, vean ustedes cómo hay un aumento importante de los marcadores de resorción de estos pacientes con el uso de Transcom. Y al momento de evaluar la densidad mineral ósea, vamos a ver que realmente hay una estabilidad en todas las regiones, incluido el tercio distal del radio. Ahora, en el estudio fase 3, fue un estudio que se evaluó por 26 semanas inicialmente, con una continuación a 52 y finalmente a 104 semanas. La idea era ver la eficacia y seguridad del fármaco. Para esto, entonces, se utilizó la dosis de 21 microgramos como dosis inicial. Y vean ustedes que desde la semana 4, pues hay realmente una reducción muy significativa en las dosis de calcio empleadas,
y de una manera muy significativa también de la vitamina D activa. Al momento de hacer el análisis de las primeras 26 semanas, ven ustedes que el 79% de los pacientes lograban niveles de calcio en rango, lograban independencia de vitamina D y de las dosis terapéuticas de calcio sin aumentos progresivos de la dosis. O sea, realmente era valores bastante significativos. Y cuando uno ve los valores de calcio versus el placebo, vean ustedes cómo realmente pues, hay una estabilidad de los niveles de calcio dentro del rango. Hay una mejoría, desde luego, ya vista en los estudios fase 2 de salud mental y física de estos pacientes, y los niveles de calciuria disminuían de una manera muy significativa. Al momento de evaluar otros valores bioquímicos, ven ustedes que hubo un mantenimiento de los niveles de 1,25 hidroxivitamina D, lo cual pues demostraba un reabastecimiento del metabolismo mineral de estos pacientes. Y al momento de evaluar los efectos secundarios en un estudio fase 3, ven ustedes cómo el principal síntoma era una reacción cutánea de la inyección. También hubo cefalea y fatiga, pero ninguno de estos síntomas evitó que los pacientes salieran del estudio. Y al hacer un estudio de seguimiento, vean ustedes cómo a las 52 semanas, por ejemplo, realmente hubo una ganancia de manera importante en la tasa de filtración glomerular. Y si uno hace un estudio post-hoc a las 104 semanas, ven ustedes que el uso de Transcom también hubo una mejoría, incluso mayor de 10 mililitros por minuto de la tasa de filtración glomerular en aquellos pacientes que utilizaban Transcom. Dado estos resultados promisorios, la FDA en agosto de este año autorizó el uso de Yorvipath para el empleo de este medicamento en pacientes con hipoparathyroidismo crónico. Me di a la tarea de buscar el precio y le pregunté al chat GTP, pero el fármaco se va a empezar a vender a principios del 25 y todavía no hay un precio establecido. Ahora vamos a pasar al segundo fármaco, que es eneboparatide, una molécula muy interesante, que es un péptido de 36 aminoácidos que se va a unir al receptor de paratormona tipo 1 en su conformación R0, lo cual causa un efecto de señalización intracelular prolongado con una menor duración a nivel sanguíneo. El fármaco, sí, el fármaco dura menos de 1 hora en sangre, pero el efecto es bastante promisorio, como lo van a ver más adelante. Este fue un estudio abierto, multicéntrico, de 3 meses de duración, llevado a cabo en Hungría, Francia y España. Antes de iniciar el estudio, hubo un periodo de optimización de 8 semanas con metas de calcio de 7,8 a 9 miligramos por decilitro. Se incluyeron mujeres y hombres de 18 a 75 años con diagnóstico de hipoparathyroidismo de más de 12 meses. En total fueron 28 pacientes y al igual que en el estudio Replace con PTH 184, no se incluyeron pacientes con pseudo hipoparathyroidismo ni con hipocalcemia autosómica dominante. Aquí tenemos el periodo de optimización. Para esto se seleccionaron 2 cortes. Una corte que iba a iniciar con dosis de 20 microgramos y otra corte que iba a iniciar con 10 microgramos, con reducciones paulatinas, como lo ven en esta diapositiva, llegando a una dosis máxima en la corte número 1 de 60 microgramos al día y en la corte de 80 microgramos. Posteriormente se hizo un estudio de extensión de 2 meses, donde se hicieron titulaciones del fármaco. Y vean ustedes, más bien era de esperarse que en la corte número 1, donde se inició con dosis mayores, realmente hubo un aumento rápidamente significativo en los niveles de calcio versus la corte número 2, pero al final los dos lograron una estabilidad del calcio. Y vean ustedes que al evaluar rápidamente en 14 días, o sea, esto fue muy rápido, hubo una disminución muy importante de los niveles de uso de calcitriol y de calcio en estos pacientes. Es decir, la independencia
de la terapia convencional se logra en 2 semanas, lo cual es bastante significativo. Y al momento de evaluar el nivel de calciuria, vean ustedes que todos los pacientes, al menos en esta gráfica, logran una disminución bastante significativa. Y al momento de evaluar cada paciente, ven ustedes que en la corte número 1, todos lograron niveles de calcio por abajo de las metas, indistintamente si eran hombres o mujeres. Y solamente en la corte 2 hubo un paciente que no lo logró. Pero vaya, son bastante promisorios los resultados. Y al momento de ver los marcadores de resorción y formación ósea, ven ustedes que el aumento no fue tan significativo, por ejemplo, como contra Transcom. Y entonces aquí el análisis de los autores es que quizá el efecto entonces no sea marcado a nivel óseo, y lo cual resulta más seguro para los pacientes. Y el efecto entonces es más a nivel renal, ¿verdad? Y eso hace que los niveles de calcio se mantengan de manera significativa, disminuyendo desde luego la hipercalciuria. Y estos parámetros a nivel de los marcadores se ve reflejado en la estabilidad de la densidad mineral ósea. Y vean ustedes, aquí también se evaluó el score trabecular para ver un poquito más de la microarquitectura ósea, y no hubo cambio significativo, lo cual entonces nos muestra que realmente es un fármaco seguro a nivel. Y al momento de evaluar los efectos secundarios, realmente igual no era de extrañarse que en la corte 1 con dosis más altas, inicialmente hubo 3 casos de hipercalcemia, pero hay que señalar que ninguno de estos 3 pacientes abandonó el estudio. Como conclusiones de Benoparatide, la mejor reducción de calcio urinario es del 96% en los pacientes. Se explica por un efecto más en resorción renal de calcio, como se los comenté. El efecto menor en los marcadores de formación y resorción probablemente explique menor efecto a nivel óseo, lo cual puede ser más seguro, sobre todo en pacientes posmenopáusicas. En 92% de los pacientes se va a lograr independencia de la terapia convencional, y el efecto es muy rápido antes de los 14 días de iniciada la terapia. Y esto pues llevó a la aceptación de eneboparatide con dosis de inicio de 20 microgramos, a realizar el estudio fase 3 que se va a llamar Calypso, y que enroló 165 pacientes, y que se completará en junio del 25. Esperemos tener ya esos resultados el siguiente año. Ahora vamos a pasar a otro tema importante, que es la hipocalcemia autosómica dominante tipo 1. Esta es una forma monogénica de hipoparatiroidismo causada por variantes con ganancia de función del receptor sensible a calcio. En total se han descrito 113 variantes. ¿Esto qué hace? Incrementa la sensibilidad del receptor sensible a calcio al calcio extracelular, lo que reduce la secreción de PTH y la reabsorción renal de calcio y magnesio. Entonces, los pacientes con esta enfermedad van a tener hipocalcemia, hiperfosfatemia, pero también tienen hipomagnesemia y una considerable hipercalciuria. Esto es una enfermedad más rara, afecta 4 por 100,000 habitantes, y su inicio de los síntomas es a una edad muy temprana, a los 4 años de edad en promedio. Algo a señalar es que el tratamiento convencional de estos pacientes incrementa mucho el riesgo de hipercalciuria, y vean ustedes en esta gráfica como los pacientes que están en tratamiento pues realmente tienen una alta incidencia de hipercalciuria. De tal manera que Encalered es un potencial tratamiento para la hipocalcemia autosómica dominante. Sabemos que los calcilíticos son moduladores alostéricos negativos del receptor sensible a calcio, que disminuyen la sensibilidad extracelular del calcio. Y al normalizar la sensibilidad se puede corregir la hipocalcemia, la hipercalciuria y los niveles bajos de PTH en pacientes con hipocalcemia autosómica dominante tipo 1. Se desarrolló entonces un estudio fase 2 con Encalered. Fueron pocos pacientes, pero bueno, la enfermedad es muy rara. Fueron 13 casos de 13 pacientes, con los cuales hubo una titulación de la dosis del Encalered, es vía oral, se da 2 veces al día, y empezaron con dosis de 5 miligramos hasta 190 miligramos. Posteriormente se hizo un estudio de extensión a 12 meses. Vamos a ver entonces, vean ustedes que al momento de dar el fármaco hay una normalización de los niveles de calcio, que se presenta de una manera igual muy rápida al tercer día,
con un mantenimiento, ven ustedes, de los niveles de calcio. Los niveles de paratormona también aumentan de manera significativa y se mantienen a lo largo del estudio. Y ven ustedes los niveles de calciuria en estos pacientes, vaya, son pacientes con grandes niveles de calcio urinario y ven ustedes que de manera muy significativa a lo largo el calcio urinario en estos pacientes dentro de las metas de tratamiento. Los niveles de fósforo también de manera significativa se normalizan y parte de la fisiopatología es la hipomagnesemia. Ven ustedes cómo también al dar en Calaret se corrigen los niveles de magnesio en estos pacientes. En este análisis de 11 pacientes, ven ustedes que pues realmente al momento de evaluar la densidad mineral ósea, solamente en cada vemos una disminución, vaya, fue estadísticamente significativa, pero muy pequeña. Pero en el resto de las regiones no se observó ninguna afección. Entonces, en conclusión, en pacientes con hipocalcemia autosómica dominante, en Calaret administrado 2 veces al día, rápidamente corrigió y mantuvo los niveles de homeostasis mineral de calcio dentro del rango normal, demostrado por incremento de la paratormona, corrección de la hipocalcemia, normalización de la hipercalciuria, reducción de los niveles séricos de fósforo e incremento en los niveles séricos de magnesio. Algunos pacientes tuvieron incremento en los niveles de resorción ósea, eso no se los presenté, y la densidad mineral ósea se mostró estable, excepto por mínima disminución en la cadera. En Calaret fue bien tolerado por 18 meses, con no serios eventos reportados, y bueno, esto llevó a la aceptación del estudio fase 3 que se llamó Calibrate, que va a incluir 60 pacientes, todos son mayores de 16 años, participan alrededor de 12 países y se espera que el estudio concluya en el 2028. Finalmente, esto pues solamente traigo una diapositiva, fue producto de una conferencia presentada en la Endocrine Society de este año. No tuve la oportunidad de ir a la presentación del póster, pero hablaron sobre el uso de una molécula oral que va a actuar sobre el receptor de PTH1. Ven ustedes, se hizo un estudio en ratas donde eran ratas tiroparatoidomizadas y en ellas el uso del fármaco normalizaba los niveles de calcio de manera dependiente de la dosis, como lo ven en esta gráfica, y al final con un mantenimiento importante de los niveles de calcio. El estudio, desde luego, dio pie a que se desarrollaron los estudios fase 1 pues en algunos años podremos saber más sobre esta molécula. Entonces, para finalizar, los puntos que quiero que se lleven a casa es que la terapia convencional no ha demostrado mejorar la calidad de vida ni evitar el riesgo de complicaciones renales. Eso es una realidad. La única terapia disponible en nuestro país es teriparatida. No evita la dependencia al 100% del tratamiento convencional como se los presenté y por su vida media corta no disminuye de manera significativa la hipercalciuria en todos los pacientes. Transcon PTH y Nevoparatida parecen prometedoras y en el caso de Nevoparatida demuestran que el objetivo principal será mejorar la reabsorción renal de calcio. Para mí es una molécula pues bastante promisoria. En espera de los resultados fase 3, el uso de Encararet se utilizará como al momento para tratar pacientes con hipocalcemia autosómica dominante tipo 1 y esto es importante. Por ahí en Endocrine Society hubo un médico que preguntó a la doctora Khan si podía utilizarse en pacientes con hipoparatismo transitorio el uso de esta molécula, y pues la respuesta es, si bien en ellos utilizamos terapia convencional y hay que darles tiempo, pues realmente pudiera teóricamente favorecer una recuperación más rápida, dado que estos pacientes siguen teniendo paratormona. Entonces pueden responder con el uso de Calera y quizás sea otra de las armas terapéuticas a utilizarse. Y finalmente, el horizonte clínico de las terapias orales parece promisorio, pero habrá que esperar a los estudios de fases para llegar a esta conclusión. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Redondo, por su muy interesante plática de todas estas opciones de tratamiento que se vienen bastante prometedoras para el hipopara crónico y especialmente descontrolado. Y bueno, pues los invitamos a todos los asistentes a realizar sus preguntas a través del chat o si desean hacerlas directamente a través de la cámara, pueden abrir su micrófono y por favor de prender su cámara para poderlos identificar y hacerlas directo. Mientras tanto, tenemos ahí algunas dudas en el chat que ya empiezan Sí, a surgir y yo creo que es bastante interesante este cálculo de la dosis precisamente que estás poniendo en la diapositiva para entenderlo un poquito mejor. No sé si quieres profundizar un poco más de esto, Víctor. sí, claro. Nuevamente, hay que recordar que nosotros, vaya, contamos con Forteo y cada dosis que damos de Forteo ya viene fija. La dosis son 20 microgramos, pero desde luego la dosis que se ocupa es dependiente del peso del paciente, como lo vemos aquí, y estos cálculos fueron sacados de los estudios que les presenté, donde se evaluaron dosis de teriparatide una vez al día versus dos, y en aquellos pacientes que utilizaban dos dosis, la dosis era menor, como lo vemos en esta línea, y en aquellos pacientes con una sola dosis al día, la dosis era mayor. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene un paciente con 70 kilos, lo multiplica por 0,62, da esta cantidad. Ahora, eso es en microgramos al día, pero nosotros tenemos que sacar del cartucho con una jeringa de insulina, ¿verdad? La teriparatida. Entonces, una unidad de insulina son 10 microlitros y 10 microlitros de Forteo son 2,5 microgramos de Forteo. Entonces, si nosotros tenemos esta cantidad de dosis ya calculada, por ejemplo, para este paciente que va a utilizar 2 veces al día teriparatidas, lo tenemos que dividir entre esto y nos da esta cantidad, pero como va a ser 2 veces al día, entonces sería 9 cada 12 horas, 9 unidades, ya convertido a unidades de Forteo al día, ¿verdad? Si lo hacemos ahora el cálculo en pacientes con una sola dosis, pues la dosis teóricamente empezaría mayor, entonces por lo tanto es más microgramos al día, ¿verdad? Y entre 2,5 nos da 41 unidades. 41 unidades que tendríamos que darle al día al paciente. O sea, realmente es mejor por los estudios presentados darlo 2 veces al día, ¿verdad? Y se ocupan menos dosis, o sea, sería menos costoso, ¿verdad? Pero pues vaya, tiene sus limitaciones, desde luego. Y desde luego hay que ir ajustando. Se recomienda aumentar 5 a 10% por semana la dosis hasta estos valores, ¿verdad? De dosis que se tienen que utilizar. Ujú. Ahí el tema es cuánto les va a durar la pluma, ¿no? Porque si estamos aumentando mucho la dosis, son 20 microgramos y le toca a un paciente 103, estamos quitándole 5 días. O sea, más Ujú. bien, la pluma en lugar de durar los 28 días, les estaría durando, ¿qué? 5 o 6 días, Ujú. más o menos. Sí, En costos sí. sí se Es, incrementa bastante. Ujú. es bastante costoso, vaya. Y pues, vaya, ahorita lo que podemos tener, aparte de la terapia convencional, y bueno, habrá que esperar Transcom. Por ahí nos compartió en el chat mi amigo el doctor Arnulfo, que se comentó que probablemente llegue a México, ¿verdad? Entonces eso será bastante promisorio para todos, pero hay que ver cuánto cuesta. No, ¿y cuánto tarda? Porque en general, aunque sí esté aprobado por FDA, de aquí a que nos llegue a México, promedio son como unos 4 años, más o menos. eh, No, Probablemente. 3, 4 años, no creo que sea tan inmediato. A lo mejor el doctor Reza sabe un poquito más de eso, de cuánto podría tardar. No tengo la información de cuándo podría llegar exactamente, porque, bueno, en general, la diferencia de que se aplica en un país con respecto a Estados Unidos puede variar mucho. Desde retrasos como 4 años que fueron exactamente para romosozumab, que en Estados Unidos en febrero de 2019,
y en México febrero de 2023, hasta el antecedente en otro tipo de medicamentos como Januvia, que Januvia salió en México unos meses antes que en Estados Unidos. Ya. Sí, de variable es la situación. Entonces, aquí pues obviamente sí va a salir antes en Estados Unidos, pero quién sabe cuándo saldrá en México. Pues ojalá que no tarde, porque sí parece ser un tratamiento a largo plazo bastante prometedor comparado con lo que tenemos y ojalá que tenga pues un buen costo. Hay Porque algunas preguntas, nos quedan 3 minutitos nada más para aclarar preguntas. Víctor, mencionan un poco acerca del trasplante de paratiroides o si se puede utilizar histofil en lugar de calcitriol. ¿Qué opinas de esas dos? Bueno, realmente parte de las metas es normalizar los niveles de 25-hidroxivitamina D. Ha sido motivo y aquí yo creo que el doctor Reza nos podría ayudar porque, bueno, sabemos que en esos pacientes no hay paratormona y hablando de terapia convencional como tal, o sea, no uso de teriparatida, pues realmente no hay forma de convertir la 25-hidroxi a 1,25, de tal manera que no parecería lógico dar pura vitamina D, ¿verdad? Se tendría que dar calcitriol. Sin embargo, vaya, la 25-hidroxivitamina D, por un mecanismo no muy bien claro, también puede favorecer el transporte de calcio a nivel intestinal. O sea, realmente no es una molécula como tal inactiva, ¿verdad? Claro, es mucho menos potente que la 1,25, pero pues sí, tendremos que normalizar también los niveles de 25-hidroxivitamina D, y si está baja la 25-hidroxi, habría que dar histofil también, pero es importante dar calcitriol en los pacientes con terapia convencional. En aquellos pacientes en un futuro que contemos, por ejemplo, con Transcom, pues ya no va a ser necesario en la mayoría de los pacientes, como lo presentamos, ¿verdad? Quizá un 15% de los pacientes sigan necesitando terapia convencional, pero habrá otro 85% que tarde o temprano no lo necesiten. Y respecto al trasplante, Eh, no, vaya, realmente pues es la, otro la, tratamiento, pero no lo de ahorita, ¿no? pero pues realmente los resultados pues no han sido lo esperado. Mencionan también respecto a teriparatide, si fuera opción, ¿por cuánto tiempo se podría indicar? Ya que sabemos que para Forteo es recomendado por máximo 2 años o se pudiera extender en ciertas circunstancias. Pero en el caso de Hipopara, ¿cuál es tu opinión a largo plazo? Bueno, de hecho, hace 2, 3 años, si no mal recuerdo, la FDA quitó vaya, ese warning, ¿verdad? Sobre la relación con el osteosarcoma, porque realmente en los estudios fase 4, que son los post-marketing, realmente no hubo un aumento en la incidencia de estos pacientes. De tal manera que, pues, es una terapia segura y, pues, la respuesta es, pues, de por vida. ¿Verdad? Vaya, los estudios con Natpara, por ejemplo, demostraron seguridad de 8 años, como lo presentamos en el estudio. Esa es la evidencia que tenemos de más años con el uso de estas terapias, pero pues realmente no habría una contraindicación. Claro, sí, digo, más en estos pacientes que es un Hipopara crónico que no se va a resolver. Y bueno, hay una última pregunta. Mencionan también si se podría justificar el uso de bifosfonatos como complemento terapéutico en hipopara. Creo que ahí está un poquito confuso ahí la... Pues sería raro ver algún paciente, pero pues en medicina todo puede ser posible y pudiera haber algún paciente que tenga osteoporosis y que, pues, por ejemplo, se le quiten las paratiroides por un hiperpara y después desarrolle hipoparatirismo, y en ellos pues se tenga que utilizar, pues en este caso utilizaríamos no un bifosfonato, sino teriparatida. Pues sí, correcto. Bueno, pues muchísimas gracias por cuestiones de tiempo. Ya no vamos a continuar con preguntas y